Hola amigos, bienvenidos al Ministerio de Cultura. Hoy para mí es muy grato presentar en este día el foro Juventud en el marco de la primera celebración del mes de los pueblos indígenas de Panamá. Tendremos en la mesa a 4 jóvenes distinguidos de las diferentes naciones de nuestro querido mundo indígena panameño. Este es un proyecto organizado por el Ministerio de Cultura en alianza con TV Indígena, en el caso del foro de hoy, y dentro del Ministerio de Cultura es el primer paso de la plataforma Proyecto Panamá Políglota. Los dejo entonces en compañía de la mesa que va a hablar sobre este tema de interés de la juventud. Hola, me encuentro aquí reunida de jóvenes líderes de comunidades indígenas y bueno, me encuentro el placer de presentarme. Mi nombre es Naila Sop Alfaro, soy del pueblo Cuna, pertenezco a la familia de TV Indígena como productora, también soy vicepresidenta del Festival de Arte Dule y presidenta de la organización juvenil comunitaria Ustup Mimigan, miembro fundadora de la Organización de Mujeres Indígenas Unidas por la Biodiversidad, y tengo el placer de presentarme y entrevistar a estos jóvenes que dentro de sus diferentes espacios han estado trabajando para el fortalecimiento de sus comunidades. Uno de ellos es el compañero Adek Guaynora, artista plástico de la comunidad Emberá, la amiga Mavis Chamarra de la comunidad Guaunán, secretaria general del Congreso Nacional Guaunán, y el amigo Norlando Mesa de la comunidad de Digir de Cunayala, fotógrafo y videógrafo. Así que les invito a que se presenten cada uno y que nos cuenten un poquito acerca de su perfil, a qué se dedican, cuánto tiempo han estado trabajando en estos diferentes espacios y sobre todo que nos hablen cuál es su concepción y su percepción de la Madre Tierra y en su espiritualidad y su cosmovisión. Sí, Adek. Bueno, mi nombre es Adelcio Guaynora, mejor conocido como Adek Guaynora. Vengo del pueblo indígena y de la comarca Emberá Guaunán. Mi biografía es que soy emberá, nacido en la comarca Emberá Guaunán, un pueblo indígena y de Sémaco, de Unión Chocó. Me he dedicado en este momento, desde hace más de 7, 6 años máximo, al mundo de las artes plásticas. Y gracias a Dios, creo que he tratado de ir más allá, buscando una nueva visión como joven indígenas en Emberá y llevar ese mensaje positivo a los jóvenes, a la juventud que viene creciendo en este actual mundo y además en lo que estamos viviendo con esta pandemia a nivel mundial. La compañera Mavis. Hola, mi nombre es Mavis Chamarra. Soy mujer indígena de uno de los 7 pueblos originarios de Panamá. Soy secretaria del Congreso Nacional del Pueblo Guaunán. Como nos dicta nuestra Carta Magna, Guaunán Panumpomán, que es lo mismo lo que mencioné, Congreso Nacional del Pueblo Guaunán. También actualmente también soy parte del Comité Asesor de Mujeres de las 12 mujeres indígenas a nivel nacional. Mi padre es Edgar Chamarra Peña, mi madre es Elodia Cheucarama Mimbache. Tengo 5 hermanos por parte de papá y de parte de mamá somos 4 hermanos. Tengo 2 hijos. Desde el 2013 inicié con el Congreso Nacional de Pueblo Guaunán el 9 de junio. Bueno, más específico sería el 10 de junio del 2013. Inicié antemano a trabajar con el Congreso Nacional del Pueblo Guaunán. En ese mismo año, a inicio de marzo, en aquel momento el que era cacique, Rito Ismare Peña, me ofreció
un apoyo para trabajar con él por problemas que teníamos nosotros internos como Congreso, y asumí un cargo que en realidad no me competecía porque no sabía nada sobre el cargo como secretaría. Asumir un cargo para mí lo vi un reto muy grande, porque no solamente iba a estar en la oficina, iba a estar en viajes, en gira, tomar notas, que para mí a un principio lo sentí muy difícil, pero ya con el tiempo lo fui dominando. Y también me llené, busqué mucha información sobre mí misma, sobre mi cultura, sobre por qué la paruma, sobre por qué la vestimenta, por qué la corona, el bolmeo sería el pulsir, el ajua que usan los hombres, el chiú, el vestuario que usan las mujeres, tanto hombre como mujer, Mashemka, nuestras danzas, cuál es el significado de todo eso, y más que todo nuestra madre tierra, por qué el significado, por qué hablan de Abiyala, qué es, no entendían nada, pero hubo momentos que me sentía como que asustada porque no sabía sobre temas que de pronto sí, como secretaria me debía de tener esas informaciones, pero a veces no es culpa de nosotros mismos, sino que como jóvenes debemos de buscar esa información, como buscar un tesoro en un cajón, por decirlo así. Buscar sobre nuestras propias culturas, saber de nuestro país, saber también de otras personas que a veces dicen que el pueblo Waunán no lo conozco, o son Emberá, son iguales. Yo conozco más Emberá, lo conocen así, pero somos distintos, ¿no? Y la verdad es que sí, nos parecemos un poco. El vestuario ya hoy en la actualidad ya usamos casi viceversa, ¿no? Las pecheras son netamente de los Emberá, los Waunán usamos como si fuera collares, todo es de plata, ancestralmente eran de oro, todo era oro puro, todo era diseñado a manos, los aretes también, las pulseras que se usaban, las parumas. Antes para nosotros la paruma, le decíamos paruma no actualmente a lo que usamos ahorita, que es muy colorida, de diferentes diseños. Antes era una tela blanca, por decirlo así, totalmente blanca, porque el color blanco significa espiritualidad, significa sabiduría, significa paz, significa armonía. Sobre todo el blanco es sagrado, siempre nos decían que era sagrado. Aprendí muchas cosas también en aquel momento en el que él era cacique, que hoy en día ya no está con nosotros, falleció hace casi un año. Es difícil para el pueblo Waunán, porque era una persona muy íntegra, era una persona que le gustaba todo lo que era cultura. Cuando era cultura siempre nos enseñaba a danzar, a cantar, más que todo en la espiritualidad, en nuestras creencias como Waunán, como persona ante las demás, cómo debemos ser ante los demás. Y la verdad, sí aprendí bastante de él, y lo que he aprendido o lo que sé, quiero compartirlo con muchas personas, con los niños más que todo, y con la juventud. Muchas gracias, Mavis. Norlando, ¿qué nos puedes contar de ti? Buenas, mi nombre es Norlando Mesa, soy de la nación Cunadule, de la comunidad Digir. Bueno, soy fotógrafo y videógrafo. Tengo 25 años, desde 18 años empecé en el mundo de fotografía, principalmente en la fotografía.
aportando primeramente a mi comunidad DIGIR, a cada actividad que hacen, a tomar fotos y subir en redes sociales. Pero después, en unos años, empecé más a enfocar sobre audiovisual, sobre grabaciones, filmaciones y todo. Y después, en unos años, apoyé a diferentes organizaciones y también al Congreso General, nuestra autoridad de Cunayala, en diferentes organizaciones hablando de la juventud, del Congreso de la Juventud, para grabaciones, para filmaciones, para llevar visión, para llevar ese mensaje hablando audiovisualmente, para que los jóvenes vean el trabajo que hace la comarca Cunayala. Y por eso, hablando de eso, empecé desde 18 años en las grabaciones y bueno, hasta ahora trabajo también en TV Indígena, en las ediciones de videos, he trabajado en diferentes pueblos indígenas y gracias a Dios por mi trabajo de grabaciones, de fotografías, he viajado en diferentes pueblos indígenas, bueno, a los 7 pueblos indígenas para grabaciones, para fotografías y llevar ese audiovisual a diferentes hogares para que la gente vea cuán hermoso y lindo es diferentes pueblos indígenas. Excelente, y ya que conocimos un poquito de los perfiles de nuestros invitados, me surge una pregunta en relación a lo que han estado conversando cada uno de ellos, ¿no? Y la primera pregunta es la siguiente: ¿cuáles creen ustedes que ha sido el mayor reto como joven para preservar su trabajo en comunidades indígenas y sobre todo, ya que vemos mucho que jóvenes indígenas migran a la ciudad y están lejos de sus tradiciones, de su cultura, de la forma de pensar de vida? ¿Cuáles creen ustedes que han sido el mayor reto para cada uno de ustedes dentro de estos espacios para poder rescatar estas tradiciones y para poder rescatar esa cosmovisión que cada uno lleva consigo? Bueno, creo que el reto más grande que tenemos nosotros, los pueblos indígenas, no solo en la comarca, sino a nivel nacional y a nivel internacional, es la poca visión del gobierno central que tienen en sí, es que no hay esas oportunidades en la comarca o pueblos originarios, porque de ellas, ¿qué es lo que tenemos en concepto? Son que solo tenemos que tener una visión dictada por docentes fijos. Yo pienso en lo que yo pienso, ¿no? Creo que es eso. Los jóvenes hoy en día no tomamos en cuenta que nosotros podemos trascender más allá de los límites de nuestro entorno. Sino, pienso como joven libre, como artista, porque eso me pasó a mí en mi comarca, porque en mi comarca hay mucho talento, hay jóvenes que quieren echar hacia adelante, pero no hay esas oportunidades, no hay esa parte donde a uno le llega o alguien le diga, puedes seguir adelante, sino que creen en un solo pensamiento de no poder. ¿Por qué? Porque no hay esa motivación. ¿Y por qué no emigramos los jóvenes hoy en día a la ciudad, a la capital? Porque no tenemos esa oportunidad, o como yo siempre digo anteriormente en la entrevista que me han hecho, no tenemos esa oportunidad de una casa cultural en nuestra comarca. Eso ayudaría bastante a los jóvenes a inspirarse, a llevar esos talentos, esos dones que Dios nos ha dado, trascender más allá de lo que uno piensa. Mira que muy poco para mí, pues, había pensado anteriormente cuando vine a estudiar acá a Panamá, buscando una nueva oportunidad de qué es lo que pensaba, qué es lo que pensamos los jóvenes. En Darién pensamos ser policía, ser maestro, solo esos dos profesiones. Pero, o sea, no hay esa motivación, como dije anteriormente. No hay,
hay personas, hay profesores que tienen esa visión de ayudar, pero como nuestro gobernante o lo que están delante de nosotros no brindan esa oportunidad. Y tuve que venir de mi comarca, de mi pueblo, a buscar una nueva oportunidad. Hoy en día, gracias a eso, uno tiene que ir diversificando la cultura nacional, digamos que con los latinos. Esa parte, cuando uno llega acá a Panamá de un pueblo que está apartado de cómo vivir en su entorno, eso a uno se dificulta. ¿Por qué? Porque uno no está acostumbrado. A mí me ha pasado eso. Me pasó eso porque te digo, porque hay distintas, como se dice aquí, crisol de raza, y uno ve de que, wow, eso es algo nuevo para mí. O sea, de ahí hacia adelante he tratado de ir inculcando a los jóvenes, llevar un mensaje positivo en algunos de mis trabajos. Todo lo que representa mi trabajo hoy en día son madre naturaleza, porque de ella nosotros venimos, de ella nosotros somos la inspiración. Y hoy en día, cuántas deforestaciones, cuántas personas han llegado a ver que no es lo mismo a nuestro entorno. Porque no es lo mismo. ¿Por qué? Porque digo que la madre tierra necesita una protección. ¿Y quiénes son los que protegen a la madre tierra? Nosotros, los indígenas, a nivel mundial. Pienso, esos son mensajes positivos y esas son herencias, como digo en una de mis series de las obras, que digo herencia ancestral. ¿Por qué? Porque de ella venimos, tenemos aire, tenemos todo lo que necesitamos nosotros los indígenas. Y creo que esa parte es muy positivo y llevar un auge. He visto hace como 2 años atrás, antes de esto de la pandemia, había un auge que los jóvenes se están interesando nuevamente a su cultura, porque anteriormente nosotros los indígenas en Vera estamos olvidando la creencia, la vestimenta, porque, o sea, no nos tomamos importancia, pero creo que en mi caso he tenido inspiración de parte de mi abuelo, porque él toca instrumentos que gozan a nuestro pueblo. Cuando es aniversario, a él lo busca. Y un día de esto yo me fui, ya me había graduado, me fui a Darién, y cuando llego allá me quedo sentado y viendo una parte de ella y disfrutando. Pero, o sea, de ahí nace la inspiración para seguir resaltando mi cultura a través de una obra y plasmar. Y gracias a Dios me ha llenado ese conocimiento, y muy pronto también estoy trabajando en hacer unos libros que viene con la intervención del Banco Internacional, donde trataremos de cuentos escritos en idioma en Verá, Guauná, porque ya somos unidos, como dijo la compañera, y muy parecido, ¿no? Pero cada uno tiene su forma de vivir, de su vestimenta. Y así que creo que para mí y para la juventud, creo que hay que tener una visión amplia de llevar un mensaje positivo a las semillas que vienen creciendo, porque la herencia de la madre naturaleza es para nosotros es todo, es una vida que hoy no tenemos, estamos perdiendo prácticamente la Amazonía. Aquí en Panamá tenemos el tapón del Darién, el más amplio de América Latina. Y gracias a eso tenemos
vida en Darién. Pero con todo lo que está pasando, creo que ha hecho un auge, como dije anteriormente, un auge, porque después que hubo la celebración de los 500 años de Panamá, vi un auge con los jóvenes y eso me gusta. Eso me llena de mucho amor a mi cultura, me llena de mucha pasión y de inspiración, porque de inspiración vivo yo. De ello, gracias a Dios, sigo estudiando, sigo trabajando y me dedico 100% a las artes plásticas y buscando nuevas oportunidades. Y creo que es importante esa herencia de la Madre Tierra. Muy interesante y muy importante lo que dice ADEC en referencia a las oportunidades, sobre todo con pertenencia cultural, y qué tanto son adaptadas estas oportunidades para nuestras comunidades, ¿no? Y cómo se acercan a los jóvenes, porque probablemente tengan pensamientos y, como dices tú, somos iguales, pero a la vez somos diferentes en cuanto a pensamientos, expresiones y la diversidad de nuestros pensamientos, ¿no? Esto creo que es lo que busca ADEC con sus trabajos y bueno, mi siguiente, la pregunta ahora para Mavis, sobre todo estos retos como mujer y como joven dentro de su propio congreso, probablemente donde no sean activas las mujeres tanto políticamente o donde probablemente sí sean. Así que Mavis, creo que nos puedes contar un poquito de tus retos y de tus experiencias dentro de tu congreso como secretaria general. Bueno, como hiciste la pregunta desde un principio antes que hablaras, Adeb, uno de esos, yo diría que es más que todo la educación. La educación porque cuando uno es pequeño, el niño, por decirlo así, cuando el niño es pequeño, mamá o papá lo ayuda a dar sus primeros pasos, o a gatear, o a hablar. No se dice así, se dice de esta forma. Entonces, para mí la educación es lo básico, ¿no? Y es lo primordial ante todo, ¿no? Entonces, yo digo que la educación es lo importante en todo, porque más que todo es informarnos a los niños. Como mujer nos hace de pronto como un poco difícil porque a veces nos toca hacer las cosas del hogar, a veces nos toca atender a los niños en sus tareas, en su forma de hablar, en su forma de escribir, incluso hasta de vestirnos, digo yo, ¿no? Hablar más que todo en nuestra lengua materna, ¿no? Lo que yo hago actualmente con mi hijo Ángel, él habla mucho el español, ¿no? Pero a veces yo le digo de esta forma, Yewa, hijo, Negurmeo Yekam, no hables español, habla en Mashmeo, habla en nuestro idioma. Él decía, madre, ¿qué es Mashmeo? Entonces yo digo, es nuestro idioma, es nuestra lengua materna, es lo que nos identifica a nosotros como indígenas, como mujer o como niño o como la edad que tengan, ¿no? Entonces, se nos hace difícil porque cuando tú desde que era niña, bueno, yo lo digo por mí, porque cuando yo era niña, yo entré a una escuela donde no había indígenas, todos eran personas no indígenas, nos enseñaban a escribir todo en el español, se dice así, habla así. Entonces ya desde pequeña ya más o menos dominaba lo que era el español, al escribir, al hablar, al leer. Y entonces, más que todo, digo yo que nos han civilizado de prácticamente todo es al español, ¿no? Entonces, cuando buscaba esa información es que, ay, mira, esto, yo de verdad que yo hablaba mal en mi idioma y no me daba cuenta. Y yo decía, no me corregían. Pero bueno, ya estoy aprendiendo y no voy a hablar así. Por lo menos, un ejemplo que puedo decir que en nuestras comunidades
se dice eso, pues, o se habla de esa forma, por decirlo así, ven, a mí, mi hijo Paul, pidú, como que si fuera a hablarle a un niño, pero en realidad le está hablando es a una mujer que es adulta. Y entonces uno ve esas formas de comunicación, de expresar que eso no está bien, no es hablar de esa forma, se dice Dayak Huzbaur, Mubigao, siéntate aquí al lado mío, o decir Mau Pidú, ven, o decir más corto, Pidú, ven. Entonces, más que todo es educación para mí, porque si yo voy a hablar de mi cultura, o tengo que decirlo todo como es desde un principio, desde cómo inició o hasta dónde hemos terminado hasta el sol de hoy, no es la culpa de la sociedad, por decirlo así, o de nuestros padres que no nos hablan muy bien el español o el bolmeo, o en el idioma que sea, pues en lo que estamos aquí, pues de los 7 pueblos étnicos de Panamá. Entonces, son donde las personas se crían más que todo, ¿no? Las escuelas, si son bilingües, si son los docentes, si son, por decirlo así, si son netamente, si son cuna o si son guauná, si son emberá, si son vibri. Entonces ya ellos van de otra perspectiva, que ya los docentes, como son de nuestras propias culturas, ya ellos nos van a explicar mucho mejor, ¿no? Lo que es. Puedo decir que esto es un micrófono, pero los niños pequeños no van a saber qué es un micrófono o qué es, porque yo veo que un micrófono acá es otro, en la pantalla sale otro, sí, se ve de diferentes formas. Entonces, para mí, más que todo es la educación de impulsar sobre todo lo que es educación, la cultura, la espiritualidad, la gastronomía, la artesanía, las manualidades que uno hacemos en nosotros, que también se hacen los tallados. En el tallado la madera tiene que ser de esta forma, la madera no tiene que estar golpeada, la madera esto y lo otro, necesita muchas herramientas para eso. Este no se puede usar porque este es madera suave, tiene que usar otros materiales. Entonces están todas esas bases que todo es enseñanza, todo es que si la persona a la que tú le enseñas tiene que captar esos aprendizajes, y están desde esas personas que si de pronto voy a aprenderlo, porque bueno, voy a aprenderlo y es para mí, pues, por decirlo así. Gracias. Creo que Mavis acaba de hacer una referencia muy importante en cuanto a la educación, darle importancia a ambas y no dejar a un lado a la nuestra por aprender una. Creo que muchos jóvenes que vivimos en la ciudad pasamos por esta etapa de transición. Muchos no hablan bien el español o muchos no hablan bien su propio idioma. Creo que en cuanto a lo que ella estaba comentando, mi transición fue todo lo contrario. Yo solamente hablaba mi idioma cuna, pero al estar acá aprendiendo en la ciudad, aprendí más el español y dejé a un lado la fortaleza en el idioma cuna, ¿no? Entonces, ¿cómo buscan las familias o cómo buscan nuestros jóvenes para seguir fortaleciendo nuestro propio idioma? Tenemos muchos proyectos de la juventud, pero el reto hablando en general de la juventud, es cada uno de nosotros. Es cada uno de nosotros como jóvenes, no solo de cunas, hablando de diferentes pueblos indígenas, a veces tenemos el problema cada uno de nosotros. Igual no podemos enfocar solo en el gobierno o nuestras autoridades que nos enseñe, que nos diga haz eso, sino que cada uno de nosotros tenemos que poner ese meta y ese valor que la comunidad y que la cultura y la tradición merece. Y cada uno de nosotros como jóvenes tenemos que tener esa visión y ese enfoque de aprender, no solo hablando de idiomas, hablaron de idioma y que otros, no solo el problema de eso, sino que también hay diferentes maneras para llevar el mensaje a diferentes pueblos indígenas, hablando de la historia, de la cultura, de la tradición, saber, aprender sobre eso. Cuando viajas a la comunidad, a tu pueblo, hablando de los diferentes jóvenes, obviamente tienes que ir
a una persona, a una autoridad que sabe de eso, para preguntar, para conversar, para saber más de la cultura. Y hablando de eso, en mi persona he aprendido muchas cosas. El reto fue, y también el reto para mí fue aprender más sobre la cultura, sobre la tradición de mi cultura, de mi enfoque, todo lo que yo quería hacer. Hablando de eso, cada filmación, cada grabación o cada fotografía que yo hago, aprendo más. Y aprendo más sobre la cultura, sobre la historia y cualquier tema que voy a grabar. Claro, obviamente antes de eso hay que investigar. Por eso es importante, en cada profesión que el joven tenga, que tiene enfocado, claro, obviamente tienes que ir a mano de nuestras autoridades y preguntar. Preguntar es importante. Si no sabes, pregunta para saber más de la cultura. Y para mí un reto como joven, hablando de eso, es eso, aprender más de la cultura. Porque cuando empecé en audiovisual, cuando tenía 18 años, sabía lo básico de nuestra cultura, de mi tradición. Pero en el proceso de ir a grabar, del proceso de eso, aprendí más sobre el hermoso de nuestra cultura cunadule. Y te puedo mencionar muchas historias que no sabía, que aprendí en ese transcurso de mi trabajo como joven que he hecho. Y el reto también podemos decir como jóvenes, cuando llegamos a la ciudad, no hacemos eso. Llegamos a la ciudad, entramos a la universidad, dejamos a un lado nuestra cultura, dejamos a un lado a nuestra comunidad, dejamos a un lado a nuestras cunayala, a diferentes pueblos indígenas, dejamos a un lado donde nacimos, donde crecimos. Y el enfoque de nosotros como joven es cuando llegamos a la ciudad para aprender, y todo lo que vas a aprender, todo lo que vas a saber, llevar de nuevo a la comunidad, para que otros jóvenes tengan ese interés de aprender más. Súper, muy interesante lo que dice Norlando. Y escuchándote un poco, siempre hay como esa inspiración de algún líder que hemos visto comunitario y que han sido parte de nuestro proceso de crecimiento, ¿no? Me gustaría conocer de cada uno de ustedes qué pensamientos de algún líder que hayan escuchado ustedes lo han aplicado ustedes para su vida y sienten ustedes que todavía se siguen aplicando en las comunidades. Adek. Bueno, creo que en el líder que puedo ver o inspirar en el entorno del pueblo de Emberá, creo que en mi persona no lo he visto, porque muchos de nuestros líderes no tienen esa motivación, pienso, porque yo lo he visto. Por eso los jóvenes que vienen creciendo no tienen mucho interés. Si hubiera un líder que dictara o hablara de su cultura, creo que sería diferente. Pienso yo, el único líder que he visto o cree y sigue hablando en su idioma, en Berá, es mi abuelo. Como dije anteriormente, que él me inspira porque siempre me aconseja de seguir adelante, de no dejar esa cultura tan bonita que uno tiene que llevar a otra persona para que a llevar ese turismo que tenemos nosotros los indígenas. Lo muy bonito es que vienen personas de otros países y siempre, ¿qué es lo que quieren ver? Algo diferente. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es que quieren ver cómo nosotros los indígenas vivimos en nuestras comunidades. Creo que esa parte de las autoridades que tienen delante, porque ellos son los que hablan por nosotros, ellos son los que llevan ese mensaje, pero no lo practican. No veo esa parte que uno pueda decir, no, me estoy inspirando de mi líder
de mi comunidad, donde ellos mismos no se visten como deben ser. Mas, sin embargo, ellos exigen que los jóvenes pueden hacerlo, pero los jóvenes primero, ¿qué van a ver? El perfil de la autoridad del pueblo, para uno seguir buscando llevar ese mensaje. Creo que en esa parte hemos perdido esa cultura de involucrarnos más sentimentalmente, pienso yo. Súper, lo mismo va para Mavis y Norlando. ¿Cuáles han sido estos aportes más significativos que ustedes consideran que algunos líderes no necesariamente tienen que ser los actuales, sino los que hemos visto a través de nuestra cosmovisión, de nuestras historias? ¿Cuáles ustedes creen que han sido estos pensamientos que ustedes han aplicado para su vida y esperan que los otros jóvenes también apliquen para su vida? Bueno, nosotros, como persona, como mi mujer, como joven más que todo y líder, he tenido muchas personas que me han aconsejado o que me aconsejaron en algún momento como líderes, ¿no? Y la verdad, sus palabras, sus frases a veces en la actualidad me duelen mucho, porque a veces quisiera decirles que sí lo he aplicado, sí lo he hecho, y es difícil porque no están aquí. Y una parte me impulsa a hacerme fuerte y sostenerme y decir, lo estoy haciendo, o qué tal, cómo lo hice. Pero hoy en día ese líder ahorita no está. La cultura, siempre me inculcó sobre la cultura, siempre me decía, la paruma te identifica. No tienes collar, eso no importa. Si tú hablas en tu lengua materna, hazlo. Si tú sientes que te equivocaste, otro día lo vas a hacer mejor. Canta, alaba al Señor de todo corazón. Es lo que siempre Él nos decía, porque Él sí fue un líder, no solamente como cacique, sino como padre. Lo quise como padre, aunque biológicamente no es mi padre. Y él fue pastor de iglesias por varios años. Siempre hablaba de Wandam, de Dios. Y aparte de eso, también como ser líder, siempre debemos de mirar a Dios o al Hijo de Dios como fue líder. Si tú sientes que no puedes seguir a un líder, sí, en nuestro país tenemos un líder que es un presidente, pero si tú sientes que esa persona no está haciendo las cosas bien, pues busca a otra persona que tú creas que está haciendo bien y sigue esos pasos. Por ejemplo, nuestro pueblo Huaunán se ve muchas dificultades porque hay otras personas que no quieren hablar el lengua materno, no quieren saber sobre lo que es el significado de la jagua o las pinturas o los colores que son de nosotros propios. Es difícil. Y tuve otros líderes también que ya ellos tampoco no están, pero sí fueron líderes como Congreso, y no solamente como partes del Congreso, sino que también fuera del Congreso siempre mantuvieron ese entusiasmo, esa alegría entre ellos. Y siempre recuerdo una frase de una persona, su nombre es Tony Mémbora. Él decía, maybe, tú eres la única mujer que yo veo que tú siempre estás aquí.
no porque tú seas secretaria, eso no significa que los demás no te quieran tenerte a donde ellos vayan. Yo digo que el puesto que tú tienes es importante. No porque tú seas mujer, ellos quieran decir que te tienen de tener a un lado, sino que es primordial porque tú vas a llevar todo el control, toda la información lo vas a tener tú. Y a un futuro tú debes de llegar lejos. Tú como líder, y lo eres, dice, para mí lo eres y lo vas a hacer mejor, me dijo. Y yo siempre le di las gracias cuando tuve esa conversación con esa persona. Y son momentos que no se olvidan, sino que uno no tiene que tenerlo solamente en su mente o en su corazón, sino que uno hay que aplicarlos en su diario vivir o buscar una forma o aprovechar otras actividades que tengan con otras personas que voy a enseñar mi cultura, voy a enseñar lo que nuestros ancestros, por decirlo así, han enseñado en sus nietos y hasta el sol de hoy. Todavía se sigue enseñando y hay que aprenderlo, ¿no? Hay otras personas que no son indígenas y ellos anhelan aprender nuestro lengua materno. Hay otro misionero que nosotros trabaja en conjunto con la iglesia, ¿no? Y se le enseñó a hablar en Wounmeo, se le enseñó a escribir en Wounmeo, se le enseñó leer en Wounmeo. Y él habla, cuando es con los Wounan, habla muy fluido, demasiado de fluido, como que si él fuera un Won. Y él siempre dice, yo soy un Won, igual que su esposa también. Él es Reinaldo Binder. Desde pequeña siempre lo vi hablar y hasta el sol de hoy sigue hablando. No vive aquí en Panamá, pero él habla. Y es parte también de unos que nos ha ayudado a tener una forma como de educar a nuestros propios Wounan, a los niños más que todo, por medio de cuentos, historias, libros, chistes para niños o para hablar en nuestro propio lengua materna. Decir que esta frase es igual que a este vocal, pero son distintos, se escriben distintos y el sonido parece igual, pero no lo es. Y nosotros debemos de ver no solamente a nuestros padres, que son como nuestros líderes, claro, pero también hay otras personas que son líderes y debemos de ver esas personas, esos enfoques de ellos que tienen para seguir y aplicarlos también a las personas que nos rodean. Gracias. Excelente mensaje, Mavis. ¿Norlando? Bueno, por mi parte, Inés fue uno de los líderes que me inspiró. Bueno, en realidad no puedo elegir un líder, una persona que me inspiró. Hay muchos líderes de la nación Cunadule me han inspirado de lo que las cosas que yo hago ahora. Es un ejemplo grande de pueblo Cunadule. Podemos mencionar los líderes revolucionarios que lucharon por nuestra cultura y la tradición. Todos esos líderes que lucharon, no solo de mi comunidad de Digger, sino que diferentes comunidades que lucharon por nuestra cultura, por nuestras molas, por nuestro Winnie, por nuestro canto. Esas personas que lucharon me han inspirado para llevar, hablando audiovisualmente, para que las personas vean que valió la pena esas luchas, los líderes que estuvieron en ese momento, que las cosas que tenemos, hablando de Winnie, hablando de mola, hablando del canto de arrullo, hablando de cantos ancestrales,
de diferentes áreas. Esas personas, esos líderes me han inspirado de llevar ese mensaje hablando audiovisualmente en la fotografía. Y por eso sí puedo mencionar muchos líderes que lucharon en ese momento, en lo que pasó en el año 1925, cuando lucharon para no quitar nuestra tradición, nuestra cultura. Y por ese enfoque, en esa visión, si como joven cuna, si enfocamos en eso y vemos y todo lo que nosotros hacemos hoy en día, en cada área que hacemos, llevar ese mensaje de las cosas que ellos hicieron, mostrar audiovisualmente, hablando, hay pintores, hay poetas cunas, hay escritores cunas, hay artesanos cunas, mostrar en esa área cada uno de eso. Me imagino que cada joven tienen una persona que lo han inspirado. Y como joven también, en cada comunidad tenemos un líder que nos han inspirado. Y por mi parte también, en mi comunidad salieron muchos líderes que me inspiraron de llevar ese mensaje positivo, de llevar ese mensaje a los jóvenes para que enfoquen más en nuestra cultura, en nuestra tradición. Y para mí, en realidad, lo que me inspiró para lo que yo hago es los líderes que lucharon para mantener la cultura y la tradición de nuestra comarca Cunayala. Excelente participación por cada uno de nuestros panelistas y de los jóvenes que están aquí compartiendo conmigo. Creo que ha sido de mucho aprendizaje. Así que vamos a hacer un pequeño jueguito, por decirlo de esa forma. Me gustaría que los compañeros que están a mi lado me pudieran decir en pocas palabras, en frases, qué significa para ellos la Madre Tierra. ¿Adek? Bueno, para mí la Madre Tierra es la vivencia de nuestro vivir y de nuestro entorno, y llevar ese mensaje que tengan el positivismo de transmitir. Excelente. ¿Mavis? Bueno, para mí Madre Tierra es vida. Vida porque de la tierra se obtiene de todo, de todo. ¿Orlando? Madre Tierra, amor, tejedora de la madre de nuestros ancestros. Excelente, así que en Orlando, de nuevo, ¿qué buscan transmitir con el trabajo que están realizando? Llevar el mensaje para que no solo los cunas, a otros pueblos indígenas sepan de lo hermoso que es la cultura de diferentes pueblos indígenas. ¿Mavis? Bueno, he tenido varios aportes, pero más que todo me enfoco más en lo que es la cultura, de la cultura como nosotros, los Bouznan, más que todo cómo hemos tenido nuestra propia trayectoria, todo lo que es parte de la cultura y sobre todo ahorita actualmente estoy sobre la educación intercultural bilingües, que es un aporte muy importante para el pueblo Bouznan, para escribir en nuestra propia lengua materna por medio de las computadoras, ¿no? Y eso es muy importante, la verdad. Excelente. ¿Adek? Bueno, mi aporte sería que a través de mis obras los jóvenes puedan inspirarse, así como me inspiro en llevar un mensaje positivo a nivel nacional e internacional a pueblos originarios, porque de nosotros somos vivencia, vida, y nosotros somos América. Bueno, excelente mensaje y bueno, compañeros que han estado trabajando activamente en sus diferentes espacios con jóvenes, así que queremos agradecer ante todo por este espacio en el Foro de la Juventud, al Ministerio de Cultura en alianza con TV Indígena en el mes de los pueblos indígenas, así que esperamos que estos mensajes no solamente lleguen a jóvenes y adultos, sino sobre todo a los niños, que son la semilla y el crecimiento y el futuro de cada uno de nuestros pueblos. Muchas gracias. Felicitora, murana, murana, lambani buena, chita.
felicito, la